Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada de revisión de lo que ha sido el Congreso de la Sociedad Europea para Estudio de la Diabetes. Como sabéis, estamos hablando de un congreso de una gran relevancia, sin duda, junto al americano de diabetes, los dos congresos más importantes de la diabetología, y un congreso de gran interés para la Sociedad Española de Diabetes. Estamos hablando de una patología de una gran transversalidad y, como sabéis, estamos hablando de sociedades científicas que aunan esfuerzos de diversos especialistas, de diversos profesionales en la salud, en un intento de mejorar la atención a las personas, a los pacientes con diabetes. Para esta revisión, mi nombre es Francisco Merino, actúo en nombre de la Junta Directiva como vicepresidente de la Sociedad Española de Diabetes y contamos con 4 miembros de la sociedad que son grandes expertos en la patología que nos ocupa. En primer lugar, contamos con Pilar Beato. La doctora Pilar Beato es especialista en endocrinología del Hospital Universitario de Badajoz y actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes. Ella nos hablará de todo aquello que se ha abordado en este congreso en relación al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y las tecnologías aplicadas al mejor control de esta enfermedad. A continuación, la doctora Sarona Rier, que también todos conocéis, es especialista en endocrinología y trabaja en el Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid y en la Quirón de Pozuelo. Además, es profesora asociada de la Universidad Europea de Madrid y una diabetóloga con una gran experiencia clínica que yo la definiría como diabetóloga en global. No diría que su querer va por un lado o por otro, porque realmente en cualquier frente es capaz de lidiar y seguro que vais a disfrutar con su presentación. Posteriormente, el doctor Xavier Cos, que también conocéis, especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en Cataluña y actualmente chairman del Primary Care Diabetes Host Europe. Es una persona gran autoridad en atención primaria, gran diabetólogo y que ha compartido con nosotros grandes ponencias, grandes trabajos de investigación. El más reciente, que seguro que nos va a hablar sobre él porque se ha presentado en la Sociedad Europea de Diabetes, la publicación del abordaje en atención primaria de la diabetes. Y él nos va a revisar lo que son novedades en el proceso asistencial y procesos asociados a los pacientes con diabetes. Y finalmente, el doctor Fran Martí, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Diabetes, catedrático de nutrición de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla e investigador del Cabimer y Ciberdem. Es una persona gran autoridad en investigación básica en diabetes, ha hecho grandes trabajos, tiene grandes publicaciones en estudio de célula beta, funcionalidad beta, desarrollo de progenitores beta, trasplante de islotes, etcétera, etcétera. Y se va a encargar de revisarnos todo aquello que se ha abordado en relación a mecanismos implicados en la patogenia de la diabetes y sus complicaciones tardías. Los protagonistas son ellos y yo no voy a ocupar mucho más de su tiempo. Sí que quiero invitarles a que nos acompañen hasta el final porque vamos a tener después de sus presentaciones unos 15-20 minutos de debate donde les animo a que participen y nos lancen todas las preguntas que consideren oportunas. Aquello que no sepan contestar ellos o que no podamos contestar entre todos, pues no os preocupéis, que nos quedaremos la pregunta e intentaremos, después de leernos la literatura, daros una respuesta. Y estamos aquí para intentar participar y pasar esta hora y media del 1 de octubre bien y aprender mucho en diabetes. Sabéis que tenéis en vuestra parte derecha una pestaña que indica preguntas. Ahí es donde debéis intentar lanzarnos todas las preguntas que consideréis oportunas. Yo intentaré de alguna manera filtrar y dirigir las que pueda, en el máximo número posible, pero dejar el chat solo para chatear, no para hacer preguntas, que el sitio adecuado es la pestaña de preguntas. Sin más, buenas tardes y doy la palabra a la doctora Pilar Beato. Gracias. Buenas tardes, gracias a la sociedad por contar conmigo para presentar, para resumir los aspectos más destacados del tratamiento de la diabetes tipo 1 y de la tecnología aplicada a la diabetes que se han presentado en el Congreso Europeo de Diabetes que tuvo lugar en formato virtual la semana pasada.
Cuando me plantearon que presentara estos highlights, me pareció al principio un encargo relativamente fácil, pero según fue avanzando el congreso, vi que no era nada fácil por el elevado número de contenidos relacionados con tecnología para la diabetes que se iban presentando. Se me ocurrió comparar el programa del europeo de este año con los programas de congresos europeos anteriores, en el 2016 en Múnich y en el 2018 en Berlín, buscando palabras clave y observar la tendencia de ascenso, tanto si buscamos tecnología en el programa, como si buscamos sensores, como si buscamos asa cerrada. De hecho, una de las quejas tradicionales de la EASD era que eran escasos los contenidos en diabetes tipo 1. Yo creo que esto ya no podemos decir que sea cierto. Resumiendo, en este año los temas más destacados que se han tratado en relación con la diabetes tipo 1 y su tratamiento, se ha hablado sobre todo de sistemas de asa cerrada, se ha hablado de sensores, de bombas de insulina, de bombas parche, de diferentes sets de infusión, se ha hablado de nuevas insulinas, de insulinas ultrarrápidas, semanales, de hipoglucemia, de psicología en relación con la tecnología y del coste del uso de la tecnología, de ejercicio, de embarazo, de variabilidad glucémica, de ecosistemas digitales y de telemedicina, de complicaciones de la diabetes y, por supuesto, del COVID. He seleccionado de todos estos temas aquellos que me parecen más relevantes y que han ocupado más tiempo en el programa, como son los sistemas de asa cerrada, la hipoglucemia, los aspectos psicológicos en relación con el uso de la tecnología y varios. Empezando por los sistemas de infusión automatizada de insulina, que han sido claramente el tema estrella, me centraré en los sistemas ya en el mercado o más próximos a estarlo, como son el sistema Control-IQ, 780, el sistema de asa cerrada de Omnipod, Diabeloop, ya con marcado europeo, iLED y los sistemas Do It Yourself. Para hacernos primero una representación visual de cada uno de ellos, este es el sistema Control-IQ, 780, el sistema de Omnipod, Diabeloop, iLED y Do It Yourself, que como sabéis puede tener diferentes componentes. Respecto al sistema Control-IQ, está compuesto por la bomba Tandem, este Slim y el sensor Descon G6. Lleva una modulación de la basal en función de la predicción de la glucosa en 30 minutos. Va con bolos correctores automáticos, máximo cada hora. Va con un modo sueño para intensificación del control nocturno y con un modo ejercicio para minimizar la hipoglucemia y con alto tiempo en modo automático porque el único motivo para salida de closed loop es estar más de 20 minutos sin datos de sensor. Marc Breton, ingeniero de la Universidad de Virginia, presentó datos de control glucémico con Control-IQ en grupo de edad escolar entre 6 y 13 años. Datos que ya se han publicado en el agosto pasado en New England se publicaron y que han servido para la aprobación en este grupo de edad por la FDA, que reproducen la gráfica que ya vimos en la cohorte de adultos que publicaron en el New England el año pasado, con una franca mejoría de tiempo en rango en el grupo closed loop en comparación con el grupo control, sobre todo, como veis en amarillo, en el periodo nocturno. Mostró cómo esta diferencia se mantiene durante las 16 semanas del estudio, con tiempos en modo automático muy altos, de más del 90%, también durante las 16 semanas. Respecto a 780, si esta es la representación gráfica del funcionamiento de 670, con microbolos cada 5 minutos, con un objetivo de glucosa 120, 780 añade la posibilidad de objetivo a 100 o a 110 y bolos correctores automáticos cada 5 minutos, como veis representados por estas líneas. Además, 780 permite la conexión al móvil para la visualización tanto por parte del paciente como por parte de los cuidadores. La evidencia clínica con 780 se resume en 3 estudios presentados ya en la ADA, el americano pivotal, liderado por Carlson, el de Nueva Zelanda y el estudio FLAIR. Los tiempos en rango alcanzados en estos estudios llegan al 78,8% en el estudio pivotal, con tiempos en modo automático superiores al 90% y superiores a los que hemos visto con el uso de 670.
El doctor Carlson presentó datos adicionales del estudio pivotal americano sobre el impacto de la insulina activa que programemos en el sistema y vemos cómo la duración de insulina corta, de hecho muy corta, de 2 horas en amarillo, es la que consigue el máximo tiempo en rango de un 78,8%. Un 75% de los pacientes, un porcentaje muy alto, consiguen entrar en objetivo de tiempo en rango superior a 70%, objetivo del consenso internacional, y un 80% de los pacientes cumplen el objetivo del consenso internacional de un tiempo en hipoglucemia inferior al 4%. Respecto al sistema con Omnipod, al sistema de asa cerrada con Omnipod, me gustó como la doctora Lee habló de cómo los menús han sido diseñados por pacientes con diabetes para conseguir simplicidad como medida de seguridad. Me pareció un concepto interesante. Si es fácil de usar, se van a reducir los errores. Y el doctor Forlenza presentó datos en niños con el sistema Omnipod. Es un sistema, como veis, con bomba parche y con sensor DESCON G6, con objetivos de glucosa ajustables entre 110 y 150, incluso ajustables según la hora del día. Presentó que la mayoría de los pacientes utilizan, cuando pueden elegir el objetivo, utilizan el objetivo de 110 y presentó tiempos en modo automático muy altos de un 97%. En la sesión de póster de sistema de asa cerrada, moderada por el doctor Hovorka, Sue Brown presentó datos adicionales con este mismo sistema, con el sistema de asa cerrada de Omnipod, en este caso en adultos, presentó datos de tiempo en rango, lo veis en amarillo, de un 74% con el objetivo de libre elección, que era 110 miligramos de decilitros, también en la mayoría de los pacientes adultos, igual que en niños, era el objetivo que más se utilizaba. Nosotros presentamos nuestros datos con 670 tras 6 meses de uso en 58 niños y adultos y mostramos un tiempo en rango a 6 meses de 72%, partiendo de un basal de 63%. La verdad es que fue una experiencia interesante participar en esta sesión de póster virtual, la discusión fue interesante y una conclusión que surgió al final en esta discusión es la posibilidad futura de que cada persona con diabetes pudiera elegir el sistema de asa cerrada que prefiriera, con el sensor que prefiriera, la bomba de insulina que prefiriera, los objetivos que prefiriera y la posibilidad o la necesidad de intervenir que quisiera. Respecto a los sistemas Do It Yourself, presentó Dana Luis una ponencia muy interesante en una mesa titulada Cerrando el asa, sistemas comerciales o sistemas Do It Yourself. Como sabemos, la experiencia de los usuarios de sistemas Do It Yourself es muy buena, pero se les ha criticado que eran experiencias individuales, pero que no tenían evidencia científica. Ella argumentó que los sistemas Do It Yourself tienen una evidencia científica creciente, la detalló muy exhaustivamente, y planteó que hay en marcha un estudio randomizado, controlado, de sistema Do It Yourself frente a sistema integrado bomba-sensor. En esta misma mesa presentó otra ponencia el director del centro Diabetes en Holanda, que también fue muy interesante y explicó que tienen pacientes con ambos sistemas, de hecho que tienen unos 40 pacientes con sistemas Do It Yourself y reconoció que eran los que mejores objetivos conseguían. Y que un poco una de las diferencias es que con los sistemas Do It Yourself, a la izquierda, el paciente puede ajustar, mientras que con los sistemas comerciales puede intervenir menos, pero explicó cómo hay pacientes que lo que quieren es poder intervenir, mientras que hay pacientes que lo que prefieren es no poder intervenir y delegar más en el sistema. La conclusión común de ambos, de Dana Luis y del director de Diabetes, fue de que no es una cuestión de elegir entre sistemas Do It Yourself o sistemas comerciales, sino de aprender los unos de los otros y ver qué pueden aportar los unos a los otros. Respecto a la hipoglucemia, se presentó una mesa interesante sobre la verdadera carga de la hipoglucemia, en la que habló la doctora Meider. También habló el doctor Chaudhary con un planteamiento similar sobre el riesgo que supone la hipoglucemia para el paciente y cómo el paciente tiene que encontrar el difícil equilibrio entre un buen control glucémico y la hipoglucemia. Y de cómo para abordar la hipoglucemia necesitamos mejores insulinas, necesitamos glucagón, necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos educación y necesitamos también incidir en los aspectos personales, de motivación y psicológicos de cada paciente.
Planteamiento muy similar al que hizo el doctor Chaudhary en su presentación. Respecto al glucagón, se habló de Baqsimi. Como sabéis, es una formulación de glucagón nasal para el tratamiento de la hipoglucemia grave. La doctora Marga Jiménez del Clinic presentó datos de eficacia comparando glucagón nasal con glucagón intramuscular en el tratamiento de la hipoglucemia inducida por insulina y concluyendo que las respuestas en cuanto a la elevación de la glucemia son similares en ambos casos. Siguiendo con el glucagón, se presentó una comunicación muy interesante sobre el uso de asa cerrada Aylet biohormonal con dasiglucagón. Dasiglucagón es un análogo de glucagón soluble, se usó en este estudio en un cartucho precargado y con un algoritmo de control similar a los usados en estudios previos con con glucagón recombinante en sistemas biohormonales. Y mostraron una mejoría en glucemia media y una reducción en el tiempo en hipoglucemia. Terminando con el tema de la hipoglucemia, me interesó este póster que hablaba sobre hipoglucemia inadvertidas. Evaluaron el tiempo que tardan los pacientes usuarios de Libre en escanearse el sensor cuando están en situación de hipoglucemia y encontraron una correlación entre este tiempo de retraso y el goal score. A peor reconocimiento de la hipoglucemia, más tiempo de retraso, con lo que planteaban que el tiempo de retraso en el escaneo podría ser una forma objetiva no dependiente de un cuestionario al paciente, de diagnosticar o de evaluar la hipoglucemia inadvertida, el reconocimiento de las hipoglucemias. Respecto a los aspectos psicológicos en relación con el uso de la tecnología, se planteó que los algoritmos de control de los sistemas son cada vez más complejos, pero que esta complejidad tiene que ir acompañada de una buena usabilidad de los sistemas, manteniendo siempre el tándem. A mayor automatización, mayor simplificación para el usuario. Hubo una sesión de póster en relación con aspectos de calidad de vida. Un póster interesante mostró una correlación clara entre la satisfacción y el sistema de asa cerrada que utilice el paciente, con el menor porcentaje de respuestas negativas a la izquierda, respuestas de malestar en pacientes usuarios de Do It Yourself, un 18%, y el mayor porcentaje de respuestas negativas, de respuestas de malestar en pacientes que utilizaban sistemas sin automatización. Igual que en este otro póster, en el que mostraban una correlación clara entre el mayor tiempo en rango y el estado de ánimo bueno la mayor parte del tiempo. Como veis, a la derecha, los pacientes con un tiempo en rango muy alto, por encima del 80%, son los que tienen un mayor tiempo con ánimo bueno. La conclusión de esta mesa fue un poco que nos estamos moviendo desde aspectos muy generales de calidad de vida a análisis ya más concretos sobre qué aporta cada elemento de la tecnología a cada aspecto de la satisfacción del paciente. Y finalmente quiero mostrar una miscelánea de temas. Se habló de bombas parche, de la microbomba solo. El doctor Oliver presentó datos del estudio ProSolo que se presentaron también en un póster independiente y que mostraban que los pacientes al pasar de múltiples dosis a bomba solo mejoraban la hemoglobina, pero mejoraban también de forma importante sus aspectos de satisfacción y psicológicos. Se presentó también un estudio interesante en Suecia sobre la coste-efectividad del uso de Smart Pens, de bolis inteligentes, y mostraron que eran en su medio coste efectivos frente a terapia convencional, datos que van a usar para conseguir el reembolso. Se presentó el set de infusión de 7 días de Medtronic con una tecnología nueva para reducir la degradación de la insulina y por lo tanto las oclusiones y la hiperglucemia, con la intención de llegar a cambios simultáneos de sensor y del reservorio. Se habló de la nueva insulina Lispro, ultra rápida, que en los estudios pronto, como veis a la izquierda, ha demostrado en datos de monitorización un mejor perfil postprandial comparado con Humalog. Medtronic presentó en su simposio los datos de tiempo en rango con 670 a julio del 2020, desglosados por países, y fijaros, en España, con una N bastante buena, con 1.339 pacientes, conseguimos el mayor tiempo en rango de todos los pacientes incluidos en el estudio, de todos los países incluidos en el estudio, de un 75%. Creo que es un motivo para que estemos satisfechos con nuestro trabajo.
Y finalmente, concluir con una sugerencia. Si tuvierais que elegir qué sesión ver de todas las sesiones presentadas en el Congreso, lo miro, por supuesto, desde mi punto de vista, solo una, mi recomendación sería esta mesa, la mesa Diabetes on the Run, sobre diabetes y ejercicio, centrada específicamente en tipo 1 y en tecnología, con 3 ponencias. La primera ponencia fue interesante. La segunda fue muy interesante. De hecho, yo estaba conectada simultáneamente a esta mesa y a la mesa de la hipoglucemia para ver por dónde iba cada una y cuál me interesaba más, y claramente la de ejercicio captó mi interés desde el principio. Dieron datos para la interpretación de las tendencias del sensor durante el ejercicio, consejos concretos de cómo actuar ante las flechas de tendencia, que siempre los echamos en falta. Y la última ponencia, la tercera, fue tremendamente interesante. La ponente se presentó como doble agente por ser médico y deportista con diabetes tipo 1. Presentó consejos desde el punto de vista del profesional, desde el punto de vista del paciente, con ejemplos concretos, con esquemas muy claros, que normalmente en estas charlas se echan de menos, muy visuales, muy específicos. Y al final las preguntas fueron muy interesantes, la discusión fue muy interesante. Tuvieron muchísimas felicitaciones en el chat, fantásticas presentaciones, 3 charlas excelentes, una de las presentaciones más interesantes del europeo, y acabaron en tiempo real. Aquí veis, esta es la hora de mi ordenador, acabaron con 1.234 asistentes virtuales y 69 comentarios, y eso que era ya el viernes, ya era la última mesa. Para concluir, me quedo con la reflexión de Dana Lewis de que tenemos que seguir dando pasos de gigante para mejorar la tecnología para la diabetes. Gracias por vuestra atención a estos highlights en diabetes tipo 1, en este congreso virtual con muchos contenidos, pero en el que todos de alguna manera hemos echado de menos el contacto presencial. Gracias. Muchas gracias a ti, Pilar, porque realmente te has ajustado al tiempo y has sido muy clara en tus mensajes. Luego hablaremos sobre ellos y le doy el paso ahora a Sarona, la doctora Riel, que nos va a hablar de diabetes tipo 2, su tratamiento y sus complicaciones. Apply and go, Sarona. ¿Tienes tu micro silenciado? Muy bien. Perfecto. Vale. Intentando compartir. Ya estás, lanza más abajo, vete a PowerPoint. Sí, estoy en ello. Abajo, abajo. Ahí, muy bien. ¿Lo veis ya? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Merino, por esta invitación y, por supuesto, agradecer a toda la Junta Directiva de la Sociedad Científica Española de Diabetes que me haya invitado para compartir con ustedes las últimas novedades en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. Realmente, al igual que mi compañera, la doctora Beato, es muy complicado el poder seleccionar aquellos highlights sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2. Por tanto, yo intentaré resumir aquellos que me han parecido interesantes, pero por supuesto me he dejado muchísimos en el tintero. El doctor Inzuki hizo una brillantísima presentación sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 a lo largo de los últimos 25 años y se centró, lógicamente, en las recomendaciones de las últimas guías científicas. Hemos empezado en las últimas décadas partiendo de la edad oscura en el tratamiento de la diabetes, hemos pasado a una segunda era basada en la opinión de los expertos y a partir del EMPA-REC Outcome se abrió una nueva era, que era la tercera era, donde el tratamiento de la diabetes se basaba más en la evidencia. Pero me parece interesante hablar sobre la cuarta era en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y esto fue una presentación del doctor Chung, que fue el que escribió el artículo recientemente publicado sobre medicina de la precisión en diabetes, un consenso tanto del ADA como del IASD.
Todos sabemos que cada vez está más en boga en la medicina de precisión. Es una aproximación emergente en el tratamiento de la diabetes y la prevención que tiene en cuenta la variabilidad genética individual, el ambiente, el estilo de vida de cada persona. Hemos pasado de un tratamiento que sirve para todos los pacientes con diabetes tipo 2 a intentar estratificar las aproximaciones que sean mejores. Sabemos que hay pacientes que van a responder mejor al tratamiento sin efectos secundarios, otros pacientes que probablemente respondan de una manera adecuada pero con efectos secundarios, y otros que probablemente ni respondan al tratamiento y además tengan efectos secundarios. Por tanto, sería preferible identificar aquel fármaco que sea óptimo, disponible para el paciente, pero una vez que identifiquemos ese fármaco no quiere decir que en todos los pacientes vaya a actuar de la misma manera. Por tanto, cada vez se está tendiendo más a intentar hacer una terapéutica de precisión, no solamente que incluye un tratamiento de precisión, sino también la prevención de una manera precisa. Y todo esto va a incluir en un futuro marcadores biológicos, el ambiente, la dieta, el sueño, etcétera. Es decir, una serie de factores que van a influir y que van a determinar el que estas características clínicas y ambientales junto con polimorfismos genéticos nos puedan predecir cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente con diabetes e incluso predecir qué pacientes van a desarrollar complicaciones crónicas micro y macrovasculares y, por tanto, centrándonos en esta posibilidad de aparición de complicaciones, elegir el mejor tratamiento. Pero esta implementación de medicina de precisión no queda muy claro si será real, una realidad futura o realmente una utopía. Me pareció interesante este póster comentado por el doctor Bius sobre el desarrollo de una herramienta basada en la evidencia, una herramienta interactiva online para facilitar la toma de decisiones individualizadas terapéuticas en los pacientes con diabetes tipo 2 en la práctica clínica diaria. Probablemente la mayoría de nosotros que somos en general médicos que nos dedicamos al tratamiento de la diabetes, sea muy sencillo los parámetros que están utilizando a la hora de seleccionar el tratamiento más adecuado, pero hay muchos compañeros que probablemente no tengan tantísimos conocimientos en el manejo de la diabetes tipo 2 y este tipo de herramientas online puede ser de gran utilidad en un futuro. En cuanto a los estudios que probablemente tuvieron un mayor impacto en el EASD, uno de ellos fue recientemente comunicado en el Congreso Americano de Cardiología. Es el DAPA-CKD Trial. Como bien sabéis, es un ensayo clínico randomizado donde lo que se pretendía era explorar el efecto de dapaglifosina en objetivos renales en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica y en población diabética y no diabética, explorando el efecto que tiene dapaglifosina sobre la enfermedad renal proteinúrica. Para ello se incluyeron un número de pacientes bastante amplio, más de 4.000 sujetos con filtrados glomerulares entre 25 y 75 y con cocientes albuminuria, creatinuria que variaban desde 200 miligramos a 5 gramos por gramo. Fueron randomizados a dapaglifosina 10 miligramos frente a placebo. La mediana de seguimiento del estudio fue de 2,4 años. La media de edad de los pacientes fue de 62 años, el 33% eran mujeres y el 67,5% de la cohorte eran diabéticos, de los cuales, de toda la cohorte, el 37% presentaban enfermedad cardiovascular establecida y un 11% insuficiencia cardíaca. El filtrado glomerular medio de los pacientes incluidos fue de 43 mililitros por minuto y lo que es interesante es que un 14% de la cohorte presentó un filtrado glomerular por debajo de 30. La mediana de albuminuria fue de 950 miligramos y en un 48% presentaban niveles superiores al gramo. Fijaros cómo los objetivos compuestos primarios, renales y muerte cardiovascular,
se vieron claramente alcanzados con una reducción significativa en la rama de dapaglifosina, con una reducción del 39%. En este objetivo compuesto primario se incluyó una reducción del filtrado estimado mayor del 50%, diálisis crónica, una caída del filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto, muerte renal y muerte cardiovascular. Y lo que fue muy interesante de este estudio es cómo los pacientes, tanto aquellos que presentaban diabetes como aquellos que no eran diabéticos, aquellos pacientes que tenían albuminurias por debajo de 1000 miligramos gramo, como aquellos que tenían niveles superiores, o los pacientes que tenían una función renal por debajo de 45 frente a aquellos que tenían niveles por encima de 45, tenían los mismos resultados beneficiosos en cuanto a la cardionefroprotección. En cuanto a los outcomes secundarios, que fueron muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, también se vio una reducción significativa de casi un 30% en los pacientes tratados con dapaglifosina frente a placebo. Y el outcome secundario de mortalidad total también se vio reducida con una reducción significativa del 31%. En cuanto a la seguridad y los efectos adversos severos, no hubo diferencias entre las dos ramas de tratamiento placebo y dapaglifosina. Como he comentado anteriormente, los beneficios renales y cardiovasculares también en estos outcomes secundarios no se vio influido por el metabolismo hidrocarbonado, no hubo diferencias entre diabéticos y no diabéticos, y el número necesario de pacientes para prevenir un evento de objetivo primario con dapaglifosina fue de 19. Por tanto, se plantean que en un futuro no muy lejano las últimas guías de recomendaciones terapéuticas del ADA y del IASD en cuanto a la selección de un inhibidor de SGLT2 con presencia de enfermedad renal crónica, habría que añadir aquí la coletilla de hasta un filtrado de 25 mililitros por minuto y albuminurias a partir de 200 miligramos gramo. Otro de los ensayos clínicos que tuvo relevancia en el Congreso Americano de Cardiología y que en el IASD aportaron nuevos datos fue el Emperor Reduced Trial. En este caso es un ensayo clínico fase 3, randomizado, placebo controlado, donde se valora la empaglifosina como tratamiento del fallo cardíaco, de la insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con una fracción de eyección reducida. Y en este caso se valoran tanto pacientes diabéticos como pacientes no diabéticos. Como bien sabéis, los resultados de este ensayo que se comentó por primera vez en el Congreso Americano de Cardiología demostró un beneficio claro en cuanto a reducción del endpoint primario, que era un compuesto de mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 25% la reducción, una reducción significativa del 30% en el endpoint secundario primario, que aquí se incluye hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca totales, la primera y recurrentes, y también una reducción significativa del endpoint secundario, donde aquí se incluye eventos renales, una reducción en este caso del 50%. Por tanto, empaglifosina 10 miligramos demostró beneficios en cuanto a reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. ¿Qué es lo que han aportado como nuevos resultados en el IASD? Bueno, pues se hizo una diferenciación entre los pacientes que presentaban diabetes frente a aquellos que no presentaban diabetes. Se vio que el tiempo hasta la muerte cardiovascular no difería entre aquellos que presentaban alteraciones del metabolismo hidrocarbonado frente a aquellos que no eran diabéticos, ni tampoco en cuanto al primer evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, los objetivos cardiovasculares, las hospitalizaciones, tanto primarias como recurrentes, así como los objetivos renales, no venían determinados por el estatus diabético. En
cuanto a las características basales de los pacientes diabéticos frente a los no diabéticos, no hubo diferencias, salvo en el número de pacientes con una clasificación de la New York Heart Association clase 2, que era un 71% en los pacientes diabéticos frente al 79% de la cohorte de los no diabéticos. También fue interesante valorar la seguridad en toda la cohorte de pacientes, tanto los diabéticos como los no diabéticos, en los pacientes ancianos, incluso aquellos con mayores de 85 años, no hubo diferencias en efectos secundarios, hipoglucemias, hipotensión, alteraciones electrolíticas, depleción de volumen, no hubo diferencias en la seguridad en función del estatus renal, ni de la fracción de eyección, ni de la tensión arterial sistólica, ni de la inhibición por neprilisina. Y otro de los estudios que me ha parecido interesante, ya cambiando un poco el tercio de ensayos clínicos, es este estudio que se comentó en una sesión sobre las complicaciones macrovasculares, que es un subestudio del DEVOT Trial. Este subestudio lo que intenta es intentar validar el tiempo en rango como marcador subrogado de objetivos clínicos a largo plazo. El autor que presentó el trabajo fue el doctor Bergenstahl y en este caso lo que presentó fue un análisis post-hoc del DEVOT Trial, donde se incluyeron, como bien sabéis, pacientes diabéticos tipo 2, más de 5.700 pacientes, y se les randomizó a insulina degludec frente a glargina U100. En este caso lo que se hizo fue valorar perfiles glucémicos capilares, 8 puntos, se realizó un modelo Cox y lo que se pretendía era intentar correlacionar el TIR con las complicaciones MACE, con eventos cardiovasculares, con hipoglucemias y con microangiopatías. Lo que se vio en este subestudio es que el 65% de la cohorte tenía un tiempo en rango entre 70 y 180 mayor del 70%. Este tiempo en rango del 70% aproximadamente corresponde a hemoglobinas glicosiladas del 7% y un TIR del 50% correspondería a hemoglobinas glicosiladas del 8%. ¿Qué demostró este subanálisis del DEVOT Trial? Bueno, pues que un incremento de 10% del TIR se asocia a una reducción del 6% del riesgo de desarrollar el primer MACE. Y, por otro lado, este incremento de un 10% del TIR se asocia a una reducción de hipoglucemia severa en un 10%. Asimismo, se vio que un TIR mayor del 70% también se asociaba a una reducción significativa de evento microvascular. De tal manera que los resultados de este subestudio apoyan los datos obtenidos de un análisis post-hoc previo del DCCT, donde correlacionaba TIR con microangiopatías. Por otro lado, otro de los estudios interesantes en la mesa sobre nuevas insulinas fue la mesa centrada en la nueva insulina semanal basal, que es el ICODEC. ICODEC es una insulina donde la manera de intentar alargar la vida media es a través de sustituciones de 3 aminoácidos que van a prevenir la degradación enzimática y van a otorgar una mayor estabilidad y solubilidad. Asimismo, hay una asociación de un diácido graso de carbono 20 que también le va a dar una mayor unión reversible y potente a la albúmina. Y todas estas modificaciones estructurales van a contribuir a enlentecer el aclaramiento mediado por el receptor. ICODEC interactúa con los receptores de insulina activando las mismas vías de señalización y hace que tengan efectos metabólicos plenos como la insulina humana. Además, no se ha demostrado su unión al receptor de IGF y esto hace que tenga una baja potencia mitogénica. Se produce una liberación lenta del ICODEC unido a la albúmina que, combinado con la activación lenta del receptor, bueno, pues hace que la liberación sea sostenida y que la vida media de esta insulina sea de 196 horas.
El estudio que os voy a comentar es el estudio pivotal fase 2 de ICODEC. Es un estudio randomizado, doble ciego, Trick to Target Trial, donde se randomizó a diabéticos tipo 2 tratados con metformina más menos un inhibidor de DPP4 que no habían recibido previamente insulina y que estaban inadecuadamente controlados a ICODEC frente a glargina U100. Se incluyeron 247 pacientes de edad media 60 años con glicada media de 8% y una duración de la diabetes de 10 años. Y lo que se intentaba era evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del ICODEC a 26 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio pivotal? Bueno, pues que ICODEC frente a glargina U100 muestra una eficacia en la reducción de hemoglobina glicosilada similar, que hubo un mayor beneficio en cuanto a la reducción de excursiones hiperglucémicas postprandiales, sobre todo postdesayuno y postcomida, que hubo un incremento significativo en más de 5.4% del TIR medido en los últimos 14 días, que la reducción de insulina media fue mayor en ICODEC frente a glargina en los últimos 14 días, que no hubo diferencias en cuanto al peso y que la tasa de hipoglucemias por debajo de 70 y por debajo de 54 fue similar con ambas insulinas, que la duración de la hipoglucemia fue similar y que la seguridad en cuanto a efectos adversos también fue similar. Otro estudio pivotal fase 2 del ICODEC interesante fue este, donde investigan dos diferentes aproximaciones para el cambio a ICODEC en diabéticos tipo 2 previamente tratados con insulina basal más algún antidiabético oral. Este estudio, de 16 semanas más 5 semanas de seguimiento, lo que evalúa es la eficacia y seguridad de ICODEC con y sin una dosis doble de insulina inicial frente a glargina U100. Entonces, lo que se pretende es valorar en 3 ramas, ICODEC más el doble de dosis inicial administrada en la primera semana, ICODEC sin una doble dosis o glargina U100. En cuanto al cambio de insulina basal previa a ICODEC, lo que se hace es cualquier insulina basal, salvo glargina U300, se hace un cambio de unidad por unidad y se multiplica por 7. Si el paciente recibía 2 insulinas basales o glargina 300, se hacía una reducción del 20% al cambio a ICODEC, se multiplicaba por 7, y cuando el ICODEC era con una doble dosis inicial, se doblaba la dosis al 100% solo la primera semana. ¿Qué es lo que se demostró? Bueno, pues que el tiempo en rango conseguido con estos 3 tipos de aproximaciones era superior en los pacientes a los que en la primera semana se doblaba la dosis al 100%. Y el tiempo en rango se conseguía que conseguido era del 73% frente a un 66% en ICODEC sin doble dosis o con glargina U100. En cuanto a la seguridad, no hubo diferencias ni en la tasa de hipoglucemias ni en la tolerancia u otros efectos adversos. Y la reducción de hemoglobina glicosilada fue similar con las 3 aproximaciones. Otro estudio interesante en la mesa sobre el tratamiento de la diabetes con péptidos del intestino fue este ensayo de tirzepatide, que como bien sabéis es un agonista dual de GIP y de GLP-1 sobre el perfil metabólico en pacientes con diabetes tipo 2. En el ADA se presentaron en varios estudios fase 2 del programa de desarrollo clínico del tirzepatide. Como bien sabéis, tirzepatide a diferentes dosis es muy potente frente a dulaglutide y frente a placebo, consiguiendo reducciones de hemoglobina glicada en la dosis de 15 miligramos que superan el 2% y pérdidas ponderales superiores a 11 kilos. Este estudio lo que evalúa son los efectos metabólicos del tirzepatide e intenta explorar la relación que tienen los marcadores de la mejoría de sensibilidad insulínica y hemoglobina glicosilada. Para ello lo que hacen es utilizar un análisis de metabolómica en la corte usada de fase 2B. El metabolismo alterado de los aminoácidos de cadena ramificada se considera un buen biomarcador y causa de resistencia insulínica e intolerancia hidrocarbonada. De tal manera que cuando hay un incremento de estos aminoácidos de cadena ramificada, hay un aumento de la lipogénesis hepática, un aumento de la acumulación lipídica muscular esquelética y también un mayor depósito y hipertrofia cardíaca. Lo que se demostró con tirzepatide era una reducción significativa
de los aminoácidos de cadena ramificada frente a los comparadores, y estos cambios de aminoácidos de cadena ramificada y sus productos de catabolismo se correlacionaron con cambios en el HOMA y con hemoglobina glicosilada, pero no hubo una correlación con el peso. Y esto demostró un aumento de la sensibilidad insulínica y del control glucémico frente a dulaglutide. Por otro lado, también se demostró una reducción significativa del 2-dioxihidroxibutirato, considerado como un marcador de resistencia insulínica e intolerancia a hidrocarbonato. Y otro de los estudios que probablemente también llamó la atención fue la presentación del programa de desarrollo clínico de la semaglutide para el tratamiento de la obesidad, como es el STEP Program. Como veis, el programa de desarrollo clínico es muy amplio y lo que se presentaron fueron los datos de los 4 primeros estudios de fase 3, que serían el STEP 1 al STEP 4, en cuanto al cambio en el peso corporal. De tal manera que en los diferentes STEP se demostró que con semaglutida a dosis de 2,4 miligramos se conseguían pérdidas de peso muy importantes, superiores al 10% en la gran mayoría de los pacientes, pérdidas que oscilaban de un 8 a un 16%, y que en todos los ensayos incluidos del STEP 1 al 4, las pérdidas de peso superiores al 5% eran mayores del 70% de los pacientes randomizados a semaglutide 2,4. Dentro del STEP 2, que sería el manejo del peso en pacientes con diabetes tipo 2, es muy interesante valorar cómo la comparativa con semaglutide 1 miligramo, bueno, la pérdida de peso con 2,4 era de 9,6 frente a 3,4. Creo que en futuros congresos veremos resultados muy prometedores de este programa de desarrollo clínico. Y ya para finalizar, hubo una sesión entera sobre técnicas endoscópicas metabólicas que podríamos estarnos toda una hora hablando de ellas, pero realmente creo que es interesante conocerlas. Hay técnicas endoscópicas metabólicas gástricas, restrictivas, y hay otras técnicas enterales. Las ventajas, que son mínimamente invasivas, que producen menos complicaciones que una cirugía bariátrica, menos necesidad de anestesia, que son removibles y que se pueden volver a repetir, ¿no? Y que podrían ser un puente hasta la cirugía en aquellos pacientes con IMCs muy elevados. Desventajas, pues que no todos los centros tienen experiencia, que faltan datos a largo plazo de eficacia, de seguridad, que son temporales, que son caras y que el riesgo de complicaciones serias con algunos procedimientos pues están ahí y que no hay que dejar de tenerlos en cuenta. Y solamente comentar que dentro de los diferentes métodos, la técnica que sí que los procedimientos restrictivos son las que tienen mayor eficiencia en cuanto a reducción ponderal, pero también las restrictivas tienen escasos datos de control glucémico, mientras que los procedimientos enterales son más potentes en cuanto a mejoría del control glucémico, pero hacen falta estudios a largo plazo sobre eficacia y seguridad. Y ya esperemos que el año que viene podamos disfrutar en presencia, de una manera presencial en Estocolmo, y no tener que hacer un congreso virtual como lo hemos hecho este año. Y muchísimas gracias y perdón si me he alargado un poco en mi presentación. Muchas gracias, doctora Ríos. Gracias, Sarona. Sí que te has alargado, pero bueno, veía que los temas eran interesantes y he preferido no cortarte. Luego hablamos en el debate y ahora cedo el turno a Xavier Cos, el doctor Cos, que nos va a hablar de su revisión fundamentalmente ligada al proceso asistencial en atención primaria. ¿El micro, Xavier, lo tienes abierto? Apply and go. ¿Ya? ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Sí. Disculpar esta incidencia técnica. Bien, quería en primer lugar agradecer a
la SED por haberme invitado a participar en esta sesión de revisión, en la cual intentaré dar cuál ha sido mi visión en relación a las aportaciones en el Congreso de la ISD desde una perspectiva de atención primaria. Comentar que, bueno, aquí tengo mis conflictos de interés. Bien, realmente para la medicina familiar el hecho del manejo de la persona viviendo con diabetes es un verdadero reto y cada vez en estos congresos vemos aportaciones que quizás nos van dando luz a diferentes aspectos que nos permiten mejorar nuestra comprensión sobre el manejo de la enfermedad diabética y poder mejorar el día a día de interrelación con estas personas. He seleccionado estos temas del conjunto de aspectos que se han compartido en el Congreso. Hay muchas sesiones de actualización muy interesantes y que a finales del mes de octubre creo que ya estarán dispuestas, serán disponibles en abierto para que puedan ser consultadas y poder revisar las presentaciones y los vídeos que quedarán en la librería de la página web de la ISD. Bien, uno de los estudios que se presentó fue este estudio. Este estudio, de alguna manera, lo que pretende, y eso es un aspecto que para atención primaria cada vez ya es menos novedoso, pero es el tema de la monitorización continua, y en este caso realizada con sensores flash, con la monitorización continua mediante sensor tipo Abbott, ¿no? Entonces, en este estudio lo que se ha pretendido, este ensayo clínico aleatorizado, es realmente si los pacientes que se les colocaba un sensor o los pacientes que iban con autocontrol después de haber hecho un evento cardíaco agudo, el hecho de llevar el sensor implicaba una diferencia o no respecto a la presentación de complicaciones. Aquí veis los datos de cuántos pacientes fueron incluidos en este estudio, cómo fueron aleatorizados. Y lo que sí que se observó es que realmente había el tiempo en rango que es este parámetro, que es el TIR, que se mencionaba antes en las dos presentaciones anteriores, y yo creo que los profesionales cada vez van a estar más familiarizados a este tipo de propuesta de parámetro, pues realmente era el aspecto que se estaba evaluando, y aquí veis el tema de las lecturas. Realmente lo que sí que se observó es que se estimó también el tema de la presentación de hipoglicemias. Y yo creo que aquí este es el dato que de alguna manera se quiso evaluar, es realmente si la monitorización continua respecto el hecho de haber hecho el seguimiento mediante estimación de la SMBG, que sería la monitorización de glucosa capilar habitual, la tradicional, pues si existían o no diferencias entre los dos métodos. Realmente lo que se observó es la presencia de hipoglicemias, mortalidad, MACE, y finalmente este estudio con lo que pudo confirmar es que realmente el hecho de utilización de esta metodología flash había una mejora modesta del TIR respecto a un seguimiento intensivo mediante el autoanálisis tradicional, pero que sí que había una mejora observada respecto a las hipoglicemias y tanto en eventos como en la duración de los mismos, a pesar de que estos también se acompañaban de una mejora de la hemoglobina glicosilada, pero yo creo que aquí el tema clave también es el hecho de que realmente con la duración del estudio tampoco se podía llegar a tener objetivos duros. Yo creo que las monitorizaciones o el sistema de monitorización continua va a ser algo que se va a quedar instalado en los próximos años, que los médicos de atención primaria se van a tener que familiarizar en observar cómo son las lecturas de los mismos y cómo deben interpretar los resultados. Y yo creo que estos estudios cada vez van a ir apareciendo y es algo que nosotros tenemos que tener realmente conocimiento y tenemos que ir formando a los compañeros de atención primaria en estos aspectos. Otro aspecto que se comentó y que ya es conocido es la relación de la demencia y la diabetes y la demencia. En esta presentación, de alguna manera se describió este aspecto y de alguna manera se describió que se sabe que aproximadamente las personas con diabetes reducen la esperanza de vida de unos 10 años y que realmente existe un peso en estas personas de la presencia de deterioro cognitivo, ¿no? Y que muchas veces el propio deterioro cognitivo está correlacionado con un peor control de la enfermedad diabética. De alguna manera, los objetivos de este estudio han sido presentar realmente en qué medida la diabetes se asocia o no y a qué tipos de demencia o deterioro cognitivo, la asociación con el control glicémico y si realmente la existencia o no de factores de riesgo modificables o no que intervienen. Bueno, este estudio de alguna manera es un estudio observacional realizado con las bases de poblacionales suecas, en el cual hubo un seguimiento de 7 años y se comparó a más de 10.000 pacientes con 47.000
46.479 controles, ¿no? Y en ellos se hizo este análisis descriptivo comparando los sujetos, las personas con diabetes, respecto a las personas sin diabetes. Lo que sí que se observó es que existía un incremento de riesgo de demencia de tipo vascular en las personas con diabetes, ¿de acuerdo? Y demencia no vascular. Yo creo que eso es un aspecto importante, y cuando se correlacionaba realmente cómo esto tenía relación con el control por ejemplo, de los valores de hemoglobina glicosilada, se observó que realmente esto tenía un impacto a peor control metabólico, mayor riesgo de presentar el riesgo de deterioro cognitivo. Yo creo que aquí esto es un aspecto muy importante y relevante tener en cuenta, porque desde las consultas de atención primaria, donde habitualmente se atiende a personas mayores, el hecho de tener sensibilidad respecto a la exploración del aspecto de deterioro cognitivo con los test que habitualmente estamos familiarizados, y hacerlo de manera proactiva es algo importante. De hecho, los documentos de consenso del manejo de la persona mayor con diabetes también hacen énfasis al hecho de establecer objetivos terapéuticos de acuerdo con la existencia o no de fragilidad o deterioro cognitivo. También aquí es importante observar cuáles han sido los factores correlacionados, pero ya hemos visto que el control metabólico juega un peso importante. Por lo tanto, la conclusión de esta sesión en la que se hablaba y de este estudio del registro sueco de pacientes diabéticos y no diabéticos, lo que se pudo describir es que realmente las personas con enfermedad diabética tenían un mayor riesgo de demencia de tipo vascular, y que realmente el control glicémico era uno de los aspectos que tenían un impacto realmente en la demencia vascular, pero no en la enfermedad tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, yo creo que es importante insistir que, evidentemente, el control de los factores de riesgo cardiovascular, aparte de tener un impacto en el aspecto de la mortalidad cardiovascular, también tiene un impacto importante en el riesgo de que una persona vaya a desarrollar un mayor riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo de tipo vascular y no vascular. También una de las sesiones que hubo en este congreso, y era obvio que fuera así, era el tema de COVID-19 y la diabetes, ¿no? La doctora Juliana Chang hizo una revisión exhaustiva sobre el tema, y de alguna manera lo que hizo es que habló del tema de sinenemia, es decir, el tema de qué aspectos comparten las dos pandemias, la pandemia realmente de la diabetes y la del COVID-19, ¿no? Y habló sobre diferentes elementos de comportamiento del entorno, y a la hora de poder explicar o poder establecer estas similitudes entre las dos enfermedades, ¿no? También fue interesante, pues evidentemente, observar lo que ella describió, el tema de cómo la hiperglicemia afecta a diferentes aspectos que tienen correlación, y esto se ha ido describiendo con los trabajos que se han ido publicando de series de pacientes hospitalizados, pacientes que hospitalizados requieren más tratamiento más intensivo, admisión en las unidades UCI, según qué tipo de asistencia respiratoria, pues cómo esto de alguna manera se ha ido describiendo si estos pacientes tenían ciertos factores de riesgo, y también últimamente si estos factores de riesgo estaban o no controlados antes del ingreso, así como, por ejemplo, es claro la vinculación que se ha hecho con la enfermedad diabética, e incluso con mayor peso el tema de la obesidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que podemos observar son datos, de mortalidad de datos del Reino Unido, donde podéis observar con las líneas de color rojo y en color azul y marcado con cuadrados, la mortalidad que es mayor en pacientes tipo 1 y tipo 2 comparados a los pacientes no diabéticos. Esto lo que está poniendo de manifiesto, evidentemente, pues es el peso que la enfermedad diabética tiene en las personas que cuando ya ingresan tienen un mayor riesgo de tener un evento fatal. Estos son datos también de la primera ola pandémica de Italia, donde también se observa una alineación, es decir, unos datos en la misma línea, ¿no?, en que los pacientes diabéticos presentaban un mayor riesgo de eventos graves, mortalidad durante el ingreso, ¿no? Evidentemente, aquellos que también se ha mirado también el efecto de la insulinización intensiva también, y la supervivencia en las UCIs, y esto ha sido un aspecto que también se ha descrito. Yo creo que actualmente probablemente los datos que aquellos países que están teniendo segundas oleadas de la pandemia podrán también poder describir
quizás de una manera menos sesgada, más fina, porque están más preparados para la recogida de datos, cuáles han sido ciertos factores, tanto de terapéutica, tanto como de factores previos al ingreso, que de alguna manera podrán explicar ciertas relaciones de la enfermedad SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, con el hecho de aparición de ciertas complicaciones como el long COVID o bien incluso la mortalidad por ingreso, ¿no? También se ha descrito el hecho, por ejemplo, de que existen un clúster, por ejemplo, de ciertas situaciones, de ciertas condiciones, como por ejemplo el hecho de pertenecer a un estatus socioeconómico bajo o el tema de tener poco nivel educativo, el hecho de, por ejemplo, poco acceso a la asistencia sanitaria, la correlación también, la existencia de obesidad y diabetes, la enfermedad COVID, pues esto es un cóctel que puede de alguna manera incrementar el riesgo de mortalidad, y esto es lo que actualmente se está describiendo en las poblaciones. Pero yo creo que cada vez vamos a disponer de análisis de datos y metaanálisis de estos mismos datos más fiables, dado que quizás en la primera oleada de la pandemia, pues realmente no existía realmente un manejo tan fino y tan similar de la pandemia, dado que se estaba aprendiendo durante la misma pandemia y los pacientes fueron expuestos a diferentes planteamientos terapéuticos, y también había un cierto sesgo de que pacientes eran admitidos a ciertos recursos sanitarios, ¿no? También lo que de alguna manera sí que se describe también, y esto va saturando, es decir, se va coincidiendo, es la correlación de datos previos al ingreso o si disponemos durante el ingreso. Y evidentemente el hecho de observar un mal control metabólico previo durante el ingreso se asocia a un mayor riesgo de peor pronóstico. Un peor pronóstico también el hecho de tener una enfermedad renal o un filtrado evolucionado, el hecho, ya he comentado, incluso o el peso, en el caso del índice de masa corporal, la curva de complicación se comporta en una forma de U, en el cual tanto los pesos muy bajos como los índices de masa corporal altos se comportan con un mayor riesgo, ¿no? Aquí, de alguna manera, y esto es un esquema que la doctora Chang proponía, ya no ahora, siguió en el 2019, en el cual, de alguna manera, lo que aprovechaba para cuáles deberían ser las recomendaciones a hacer en la diabetes y las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y enfermedades no transmisibles. Yo creo que de alguna manera la idea es tener una fuerza, darle mucho peso, mucha importancia al aspecto de la prevención, ¿no? Con todos estos pilares, ¿no? El tratamiento de el metabolismo de la glucosa, la obesidad, la hipertensión, la presión arterial y el tema de los trastornos lipídicos, y cómo esto juega un papel importante a la hora de prevenir complicaciones de tipo vascular o complicaciones de tipo renal, y también el hecho de evitar las hospitalizaciones o la muerte prematura. Bien, si nos movemos ya a una sesión que hubo, que el abordaje esa sesión era Primary Care y Diabetes, que el chairman fue el profesor Andrew Boulton, y en esta hubo tres presentaciones. Una de ellas fue de un estudio que se presentó en el Congreso del 2009 en Estocolmo, fue el estudio Addition. Este estudio hubo una sesión plenaria en aquel año, y ahora lo que se presenta es la evolución del mismo estudio tras 10 años de finalización del mismo y qué ha pasado, ¿no? Y realmente este estudio fue un estudio que lo que quiso en aquel momento, si realmente el control intensivo con unas guías de práctica clínica muy estrictas mostraba un beneficio respecto al tratamiento habitual que existía en aquel momento en aquel país, ¿no? Y esto es un poco para simplificar el esquema de planteamiento. Aquí podemos observar, esto se realizó en 3 países, en Dinamarca, en Holanda y en el Reino Unido. Y como podéis ver, aquí tenemos las ramas, lo que se llamaron Routine Care o lo que llaman Intensive Treatment, ¿no? Entonces, en estas ramas se fueron siguiendo estos pacientes, siguiendo unos esquemas de planteamiento terapéutico, y lo que sí que se observó es ciertas diferencias con los indicadores intermedios. En este caso, vemos los parámetros, vemos el valor de hemoglobina glicosilada y también los valores de presión arterial sistólica, en los cuales sí que vemos mejores resultados en la rama de tratamiento intensivo, todo que al final del estudio sí que vemos que los brazos de intervención intensiva y la intervención estándar o la habitual no se observan
tantas diferencias. Aquí lo que podemos ver es la incidencia acumulada, que sería el endpoint principal, a los 10 años, y lo que sí que podemos observar es que a los 3-4 años existe una abertura, lo que sería la línea, las dos líneas de incidencia de eventos, ¿no?, de incidencia acumulada, pero sí que vemos que, teniendo en cuenta todo el periodo de estudio, el intervalo de confianza abraza la unidad y, por tanto, a pesar de observar una tendencia de reducción de incidencia en la rama intensiva, el estudio puede concluir que realmente entre las dos ramas no se observa diferencia. Realmente, en este estudio y tras este periodo de observación, lo que de alguna manera se constata es que realmente en aquel momento el tratamiento estándar que había en estos 3 países de manejo de la diabetes, tanto en Dinamarca como en Holanda como en el Reino Unido, realmente no distaba de lo que se proponía como tratamiento intensivo. Y ya de alguna manera se podría considerar que lo que se estaba haciendo en aquel momento en atención primaria en estos países como abordaje estándar estaba bastante bien, lo cual ya explicaría que no existieran estas diferencias respecto al planteamiento y al abordaje intensivo. Realmente, pues como resultados principales es esta diferencia de 13%, como os decía, de reducción relativa no estadísticamente significativa, y también esta reducción tampoco significativa del 10% de todas las causas de mortalidad a los 5 años. Otra de las presentaciones, y aquí sí que se dieron datos que son, por ejemplo, en este caso recientemente publicados, son datos de análisis de Big Data, ¿no? Y en este caso fue el doctor Manel Mata quien hizo una ponencia en esta sesión de Primary Care y Diabetes, del programa principal de la ISD, en el cual lo que sí que pudo mostrar, por ejemplo, en este análisis de los datos de la base de datos de CDAP, que es la base de datos de atención primaria de Cataluña, del corte del año 2016, cuál sería la distribución de estos pacientes dentro de la clasificación propuesta por la Asociación Europea de Cardiología y la ISD respecto a estas categorías de riesgo, que es de la publicación de Consentino, que es el principal autor de este paper de consenso, ¿no? Y fijaros como que prácticamente el 93% serían personas diabéticas que se encontrarían o en el riesgo muy alto o bien en el riesgo alto. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta para cómo, si siguiendo estas recomendaciones, se debería tener en consideración a la hora de plantearse un abordaje intensivo de la enfermedad diabética desde el punto de vista de esta propuesta de categoría de riesgo. Cuando se hace este análisis, y estos son datos que ya fueron publicados, presentados en el Congreso de la ADA en Orlando en el 2018, también se miraba cómo podría de alguna manera hacerse esta distribución con los datos también del 2016 en los pacientes en las categorías de riesgo que se podrían estratificar respecto a la microalbuminuria o bien a la estimación del filtrado glomerular. Y como veis en esta tabla, fijaros, veis el porcentaje que está alrededor de un 13%, un 17%, perdón, aquellos sujetos que se encontrarían en estas categorías que entenderíamos de muy alto riesgo. Por lo tanto, yo también creo que es importante tener en cuenta cómo tenemos que también hacer la evaluación del funcionalismo renal y del daño renal, algo que habitualmente se chequea desde la atención primaria a todos los pacientes que vienen al seguimiento anual a las consultas de atención primaria, enfermería y medicina, y creo que es muy importante dar lectura y dar importancia que los pacientes que tienen este riesgo alto o muy alto son pacientes que tenemos que tener una actitud muy personalizada, una atención muy concreta, porque son pacientes que están a muy alto riesgo de desarrollar eventos macrovasculares y afectación renal final, lo cual implicará seguir ciertas estrategias terapéuticas concretas que ya se han demostrado que tienen un beneficio en este tipo de personas. Por otro lado, el doctor Mata también compartió cómo está el tema, es decir, sabiendo que, a ver, estos son datos publicados del 2016, pero ya dio a apuntar datos del 2019. ¿Qué pasaba? Fijaros como en el 2016 el uso de fármacos como por ejemplo los SGLT2 o los análogos del receptor del GLP-1 estaban con estos porcentajes, un 2,6 o un 1,4. Vale, en aquel momento podríamos decir que los algoritmos todavía no proponían, pero el algoritmo de la ISD publicado en el 2018 ya de alguna manera recomendaba, y los documentos de consenso ya empezaban a hacer estas recomendaciones. Fijaros el impacto que tiene a finales del 2019 esto en el porcentaje de
personas que iban con estos tratamientos, entendiendo lo que hemos observado antes en las imágenes que os he mostrado de los pacientes de muy alto riesgo. Evidentemente, tenemos un trayecto importante a seguir y probablemente esto es una lección a tener en cuenta de esto. También otra de las imágenes que se presentó y que de hecho fue retuiteada por muchos asistentes y sobre todo circuló mucho en el entorno del Reino Unido, es cómo es la distribución de los pacientes de esta base de datos poblacional de diabetes tipo 2 en Cataluña. Y fijaros aquí, vemos la distribución. Esta es una foto importante a tener en cuenta para que tengamos que no todos los pacientes que estamos atendiendo con diabetes tipo 2 en nuestras consultas, quizás tenemos que hacer el mismo planteamiento, pero sí que está claro que en las personas, este 28,9% de personas con afectación renal o estas personas frágiles o las personas, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular establecida, un 23,2%, son sujetos, son personas en las cuales el planteamiento terapéutico, el abordaje debe ser claramente un abordaje intensivo porque son aquellos en los cuales sabemos que existe un mayor beneficio también a tener impacto del uso de ciertos fármacos de los cuales tenemos actualmente disponibles. Estos son mensajes de los que compartió el doctor Mata con toda la audiencia, algunos ya los he compartido con vosotros. Y por último, lo que sí que quería compartir es un documento que fue presentado en este congreso, en una sesión de PCD Study Group, que fue una sesión del grupo de trabajo de atención primaria de la ISD, en el cual presentamos un documento de trabajo, un documento de posicionamiento del manejo de la enfermedad diabética en Europa. Estos son, de alguna manera, es un documento de posicionamiento en el cual un grupo de médicos de atención primaria a nivel internacional, que luego este documento circuló con compañeros endocrinólogos europeos para un poco validar y recibir comentarios y críticas respecto al mismo, intenta proponer una lectura desde la atención primaria de las recomendaciones que actualmente tenemos vigentes. Esto ha generado dos publicaciones que están en Diabetes Research and Clinical Practice y en Primary Care Diabetes Journal, publicadas este año de acceso libre, que tienen en consideración también esta estratificación de riesgo, que yo creo que es un aspecto importante a tener en cuenta y a comunicar a nuestros colegas a nivel de atención primaria en los diferentes países donde realmente la atención primaria tiene este rol importante de manejo del paciente con diabetes. Hay diferentes infografías para ayudar a la comprensión de este tipo de mensajes y luego hay un material de soporte que se puede descargar en forma de PowerPoint, como por ejemplo en el cual de manera muy simple se intenta recomendar qué hacer en un paciente con antecedentes previos de enfermedad cardiovascular. Iniciar con esto, pero ya en este documento de consenso ya apostamos de una manera importante al planteamiento del tratamiento combinado desde el inicio de la enfermedad por los beneficios que ya se ha mostrado, por ejemplo, de inicio con el estudio Verify, y quizás es importante para evitar la inercia terapéutica el hecho de un planteamiento combinado de inicio en muchos de los sujetos que estamos atendiendo, de las personas que estamos atendiendo con diabetes y que se encuentran en estas situaciones de riesgo. Lo mismo para la enfermedad renal crónica, evidentemente especial hincapié en las personas frágiles y también dar importancia al hecho de hacer una evaluación correcta de la fragilidad, cosa que actualmente se sabe que por otros estudios que el Grupo Europeo está desarrollando, que no es algo que sea tan común, el hecho de hacer una buena evaluación con escalas de fragilidad y que eso marca la agenda en estas personas, tanto de objetivos terapéuticos como de fármacos que deberíamos utilizar en estas personas. Aquí hay unos mensajes finales de este documento y yo quería cerrar mi presentación agradeciendo al doctor Teixidó Barrot y también Laboratorio Medellín, porque he trabajado con ellos otros aspectos de este congreso, su ayuda para poder realizar esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Xavier. Y vamos a terminar con la presentación de Fran, que nos va a hablar de mecanismos más básicos que se han presentado en la enfermedad, en la diabetes, tanto en su forma de tipo 1 como tipo 2. El doctor Martín, cuando quieras. Fran, ¿tienes activado el audio? ¿Y el vídeo? Que no te vemos. Ahora sí. ¿Ya?
Ahora te oímos y te vemos. Venga, adelante. Y veis la pantalla también, ¿no? Sí, lanza el PowerPoint. Vale, perfecto. ¿Ya? Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la SED la oportunidad que me da para presentar estos resultados o estas ponencias que tuvieron lugar en el último congreso de la EASD. A mí me pasa igual que a mi primera compañera ponente, que ha sido un trabajo mucho más arduo de lo que pensaba. Y una de las cosas que me llamaron la atención en un principio fue que, bueno, pues que había muchas más ponencias destinadas a los mecanismos de la patogenia de la diabetes tipo 2 que destinadas a los mecanismos de la patogenia en la diabetes tipo 1. En el segundo caso había hasta 5 comunicaciones orales y 7 sesiones de póster, aunque salpicaban con otros aspectos, pero bueno, había bastante más ponencias. Yo creo que básicamente esto responde a que en la patogenia de la diabetes tipo 1 se ha avanzado más y por lo tanto es más difícil hacer investigaciones relevantes y que tengan resultados importantes. Y en el caso de la patogenia de la diabetes tipo 2, pues, bueno, pues hay menos y por lo tanto mucho más trabajo que hacer. También me llamó la atención que así como había muchas comunicaciones, sesiones orales y de póster relacionadas con las complicaciones tardías y con las complicaciones de la diabetes en general desde distintos puntos de vista, no había mucho relacionado con los mecanismos de las complicaciones. Yo a este respecto lo que creo es que, las complicaciones son un problema tan enorme que la mayor parte de la investigación se centra en las cuestiones terapéuticas de estas complicaciones. Bien, con respecto a los mecanismos implicados en la patogenia de diabetes tipo 1, la mayor parte de las presentaciones que se hicieron giraban sobre un escenario ya establecido, es decir, desde hace aproximadamente una década, que es esto que está aquí, que lo voy a resumir para poder entender lo que viene detrás. Se conoce más o menos, digamos, el guión de la película o el escenario con el cual transcurre la diabetes tipo 1, así como los principales actores y actrices de esta película. Entonces, lo que hicieron en las siguientes presentaciones, bueno, pues es tratar de matizar el guión de esta película y tratar de introducir o presentar a nuevos actores y actrices. Básicamente lo que se sabe, como he dicho, desde hace más de una década, es que determinados factores externos a la célula beta, virus, estrés, fármacos, factores medioambientales, alimentos, etcétera, producen un ataque en los islotes de Langerhans y producen la destrucción de los mismos y la liberación de estos antígenos denominados autoantígenos. Estos antígenos autoantígenos son recogidos por las células presentadoras de antígenos maduras que los presentan a través del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 a los linfocitos CD8 citotóxicos, los cuales a su vez atacan a las células beta de los islotes pancreáticos a través de la liberación de perforina, interferón gamma, etc. Por otro lado, estos antígenos también liberados son recogidos por las células presentadoras de antígenos, digamos, poco maduras, que migran en su proceso de maduración hacia el nódulo linfático más cercano, que en este caso es el nódulo linfático pancreático, y una vez ahí, como ya células dendríticas o células presentadoras de antígenos maduras, a través del complejo de histocompatibilidad de tipo 2 se lo presentan a las células CD4 positivas, a los linfocitos T CD4 positivos. Estos linfocitos inician una expansión clonal en el interior de esos nódulos linfáticos y posteriormente inician un proceso de expresión de moléculas de adhesión y receptores de quimioquina. A su vez, hay un reclutamiento de macrófagos que agravan el proceso de inflamación, se produce una insulinitis y este ambiente inflamatorio y de presencia de quimioquina atrae a estos linfocitos CD4 que migran y también inician un ataque a través de la ruta CD95. El sistema de freno, pues es el sistema inmune regulatorio que produce a través de las células Treg, que este proceso está menos conocido, que produce inmunotolerancia y que trata de actuar a nivel de la presentación de antígenos en el propio nódulo linfático, a nivel de la expansión clonal, frenándola, a nivel de la migración, a nivel del ataque directo de los linfocitos CD4 positivos, a nivel de la migración de los macrófagos y a nivel del ataque de los CD8 positivos. Bien, este es el escenario. Entonces, las distintas aproximaciones que se han ido encontrando es, como hemos dicho, encontrar actores que participan en este proceso. Uno de los primeros es, bueno, se sabía que determinados virus, por ejemplo, enterovirus, producían
esta destrucción de estas células y esta presentación de estos antígenos, pero no se tenía muy claro cómo. Entonces, estos autores, Marinikova et al, de Alemania y colaboradores, lo que descubrieron, por ejemplo, que un grupo de virus que frecuentemente infecta a los seres humanos, enterovirus, lo que hacen es que producen una degradación de los gránulos secretores de insulina. Esa degradación produce una modificación de esas proteínas que están en el interior de esos gránulos y hace que ocurra una mayor presentación de estos autoantígenos mediante a las células dendríticas maduras, las células presentadoras de antígenos, a través del complejo de histocompatibilidad 1 y, por lo tanto, haya una mayor presentación a los linfocitos CD8 positivos. Estos linfocitos CD8 positivos pues son los que producirían una destrucción de estas células beta pancreáticas, que sería esta ruta que está aquí establecida. Por lo tanto, se establece una relación clara entre el por qué los enterovirus pues actúan en este proceso de apreciación de la diabetes tipo 1. Otro de los digamos, nuevos actores que también aparecieron en el escenario en el debut, digamos, en el estreno de la EASD 2020, pues es el factor regulador de interferón número 4. Los factores reguladores de interferón son unos factores de transcripción, existen 9, que regulan la expresión de los interferones. Estos factores de transcripción, el factor de transcripción regulador de interferón número 4, lo que hace es actuar a través de esta gran ruta CD4 positivo, que es otra de estas rutas, a través de esta otra ruta, bloqueándola. Entonces bloquea toda la ruta de los linfocitos T CD4 positivos. ¿Y esto cómo lo han averiguado? Esto lo averiguó el grupo de NIR y colaboradores de Japón, y lo que hicieron fue, en un modelo de ratón que se llaman ratones NOD, que desarrollan una diabetes tipo 1 de origen autoinmune muy similar a la que padecemos los humanos, pues lo hicieron knockouts para este factor regulador de interferón. Y vieron que sin el freno que supone este factor regulador 4, este factor 4 regulador de interferón, pues estos animales knockouts para el IRF4, pues desarrollaban una diabetes mucho más grave, y además esta diabetes la desarrollaban incluso en un tiempo anterior a la que la desarrollan habitualmente los ratones NOD, es decir, que hasta 17 días antes, lo cual es bastante, por lo cual nos está indicando que frenar toda esta ruta de los linfocitos CD4 positivos pues es bastante importante. Otro de los aspectos que también, otro de los actores o actrices, en este caso actrices, sería la quinasa inducida por NF-kappa-beta. La NF-kappa-beta es una ruta que interviene en los procesos de inflamatorios y en otros muchos procesos. Entonces, esta quinasa inducida por NF-kappa-beta normalmente actúa a través de una vía que se llama canónica o la vía tradicional. La vía canónica es a través de una ruta de fosforilaciones de factores de transcripción y proteínas que luego emigran al núcleo y actúan sobre la cromatina, regulando la expresión de genes. Pues bueno, estos autores, fundamentalmente Xiao y colaboradores de Bélgica, lo que descubrieron es una ruta no canónica, el que actúa directamente en el núcleo, modificando la cromatina y produciendo una modificación en la transcripción de una serie de genes que controlan la expresión de citoquinas y quimioquinas. Nuevamente, esto lo hicieron echando mano de modelos de animales transgénicos. Desarrollaron un animal transgénico de esta quinasa inducida por NF-kappa-beta, NIC, en las células beta, y estos animales los hicieron diabéticos tipo 1, porque es un modelo similar con bajas dosis de streptozotocina. Y los animales se les siguió durante 17 días y 45 días. Lo que vieron nuevamente también es cuando no se tenía o no se disponía del freno que supone esta quinasa inducida por NF-kappa-beta, la cantidad de animales que desarrollaban diabetes tipo 1 era el doble. Esta diabetes tipo 1 aparecía de un modo bastante más precoz. La cantidad de proporción de linfocitos T citotóxicos y linfocitos T reguladores era mayor en la proporción de linfocitos T citotóxicos, es decir, el sistema inmunomodulador estaba frenado y, por supuesto, había una enorme cantidad de linfocitos CD8 positivos. Es decir, vamos describiendo cómo van apareciendo nuevos actores que van actuando en todo este proceso y modulando el guión de la diabetes autoinmune. Y aquí también el Lin y colaboradores en China lo que hicieron fue centrarse en un tipo de células que se llaman plasmablastos. Los plasmablastos son linfocitos B bastante inmaduros. Aquí tendríamos un linfocito B antes de entrar en contacto con ningún tipo de antígeno. Cuando entra en contacto con el primer tipo de antígeno,
digamos que pasa a lo que se llama un plasmablasto de corta duración y luego puede continuar su proceso de maduración hasta plasmablastos que pueden emigrar hacia la médula ósea, hacia el tejido linfoide o hacia la pulpa roja del vástago. Entonces, lo que hicieron fue trabajar con 3 grupos de pacientes, pacientes con diabetes tipo 1, pacientes sanos y pacientes con diabetes tipo 2. Y obtuvieron muestras sanguíneas y luego las pasaron por una citometría de flujo para estudiar las subpoblaciones de linfocitos. Estudiaron todas las subpoblaciones de linfocitos B y entonces vieron que los pacientes con diabetes tipo 1 tenían una mayor cantidad de subpoblación de plasmablastos, que esa cantidad de plasmablastos se correlacionaba inversamente con los niveles de péptido C, es decir, a menor cantidad de niveles de péptido C circulante y por lo tanto mayor gravedad de la diabetes tipo 1, mayor el número de plasmablastos. Igualmente, a mayor cantidad de autoanticuerpos de los islotes presentes en los pacientes con diabetes tipo 1, mayor era también la cantidad de plasmablastos y luego se vio que estos pacientes tenían también enormes cantidades de interferón gamma y a mayor cantidad de interferón gamma, mayor era la cantidad de plasmablastos. Es decir, digamos que han puesto en escena un nuevo tipo de células, linfocitos B, que también tienen un papel en lo que es la patogenia de la diabetes tipo 1. Lo que se refiere a la diabetes tipo 2, pasa lo mismo. La película o la obra de teatro es un poco menos conocida y va ligada a otras enfermedades metabólicas, como puede ser la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Básicamente, lo que ocurre es que es un estilo de vida inadecuado, con ingesta calórica excesiva y más enfocada a azúcares simples y a grasas saturadas. Bueno, pues produce un acúmulo de grasa en el hígado. Ese acúmulo de grasa en el hígado no lo puede gestionar bien el hígado, se produce una esteatosis. Esta esteatosis crea un estrés mitocondrial que genera una esteatopatitis, una inflamación. Estos excesos de grasa y que no pueden procesar las mitocondrias hepáticas generan diacilgliceroles y ceramida que van hacia el tejido adiposo. Este incrementa el tejido adiposo. Este incremento del tejido adiposo, a su vez, atrae macrófagos que generan un proceso inflamatorio, como veremos luego, y se genera una resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina empeora el proceso porque aumenta la síntesis de novo de lípidos, que a su vez entra en un círculo vicioso y este exceso de grasas también actúa directamente sobre el tejido adiposo, sobre los islotes, produciéndose lo que se llama lipotoxicidad, es decir, las células beta son incapaces de manejar, igual que le pasa al hígado, ese exceso de grasa, generando un estrés oxidativo a nivel de retículo endoplasmático y a nivel mitocondrial. Y a su vez, esas citoquinas producidas por esos macrófagos producen también una mayor inflamación. De hecho, las personas obesas tienen lo que se llama una inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación crónica de bajo grado también afecta a los islotes. Los islotes es un tejido poco resistente al estrés oxidativo y a la inflamación, tienen pocos mecanismos de defensa, le pasa igual que las neuronas, son células muy especializadas y por lo tanto les cuesta mucho trabajo y todo esto genera una apoptosis, una célula beta y una disfunción y al final tenemos una menor masa de célula beta, un daño en el funcionamiento de la célula beta, una resistencia a la insulina y conlleva a una diabetes tipo 2. Bien, entonces los estudios más importantes que se han presentado en el Congreso giran sobre la relación que existe entre la inflamación y el metabolismo. Y ahí es donde se centran la mayor parte de los estudios, tratar de demostrar que existe una clara relación entre ambos. Lo primero que se analizó, o el primer estudio de Chang y colaboradores en Taiwán, fue analizar esta ruta de señalización CCL5-CCR. CCL5 es la citoquina quimiotáctica número 5 y su correspondiente receptor de la quimioquina receptora de tipo 5. Esta ruta de señalización lo que hace es actuar sobre unas células que se llaman células supresoras monocíticas de tipo mieloide, que son precursores de los macrófagos. Esta ruta lo que hace es acelerar esta maduración hacia macrófago de tipo 0 y hacer que estos macrófagos emigren, como hemos visto antes, hacia el tejido adiposo. Cuando emigran hacia el tejido adiposo, estos macrófagos de tipo 0 pueden ir hacia unos macrófagos M2 de tipo antiinflamatorio o hacia unos macrófagos M1 de tipo proinflamatorio. Lo que ocurre es que esta ruta de señalización
favorece la migración hacia macrófagos de tipo 1 proinflamatorios, por lo que tenemos un tejido adiposo lleno de macrófagos proinflamatorios que, como hemos visto aquí, incide en la resistencia a la insulina e incide a su vez en el daño sobre la célula beta. ¿Y esto nuevamente cómo lo hicieron? Pues trabajando con modelos de ratones knockout. Desarrollaron un modelo de ratón doblemente knockout para esta ruta de señalización, es decir, para esta citoquina y para su receptor. Lo sometieron a una dieta rica en grasas saturadas durante 20 semanas. Estos animales desarrollaron una diabetes tipo 2 y vieron que estos animales que no tenían o que eran knockout para esta ruta de señalización, pues estos animales, básicamente lo que ocurría es que su diabetes tipo 2 era menor, es decir, tenía una menor cifra de glucemia en ayunas, un mejor control metabólico, los test de IPGTT funcionaban mucho mejor, había una menor inflamación del tejido adiposo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hicieron fue quitarle este mecanismo de avance. Otro de los factores que se han analizado es una molécula que se llama netrina 1, que actúa sobre un receptor que se llama UNC5, que es su receptor, que es una ruta de señalización que interviene en muchas cosas. Aquí los investigadores de China y colaboradores trabajaron sobre un modelo de ratón, el ratón DBDB, que tiene una mutación homocigótica para el receptor de leptina y desarrolla una obesidad grande a las 10 semanas y una diabetes tipo 2. Lo que hicieron fue administrarle netrina 1 a una cantidad de 500 nanogramos día durante 4 semanas. Y lo que vieron que cuando esto se hacía, había una menor inflamación del tejido adiposo visceral, había unos menores niveles circulantes de TNF-alfa y de interleuquina beta, y obviamente esto repercutía en un mejor control de la glucemia en ayunas, unas menores áreas bajo la curva en el test de tolerancia peritoneal a la glucosa y una menor resistencia a la insulina. Por el contrario, cuando se añadía una molécula que bloqueaba el receptor que por lo tanto impedía la participación de esta ruta, un microgramo 10 durante 4 semanas, ocurría justo lo contrario, es decir, la glucemia en ayuna empeoraba, la IPGTT empeoraba, la resistencia a la insulina era peor y cuando se iban a mirar al tejido adiposo visceral y a los niveles circulantes de TNF-alfa y interleuquina 1 beta, pues eran mucho mayores. Es decir, todos estos hallazgos lo que tratan es de establecer una relación, como hemos dicho, entre el metabolismo y la inflamación, porque la inflamación al final es la clave. En lo que se refiere a buscar dentro de este proceso entre el metabolismo e inflamación, otros investigadores presentaron resultados de búsqueda. Hasta ahora solo hemos hablado de macrófagos, pero existen otras células inflamatorias. Entonces, bueno, pues lo que hicieron fue en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 masculino y femenino, obtuvieron tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral, hicieron una digestión enzimática de ese tejido y luego por sintometría de flujo buscaron las distintas subpoblaciones de células inmunes. Y encontraron que hasta ahora no se había encontrado esta población de linfocitos natural killer, que hasta ahora no se habían encontrado en otros tejidos, pero no en diabéticos tipo 2, en pacientes con diabetes tipo 2 en el tejido adiposo. Estos natural killers a su vez liberaban grandes cantidades de TNF-alfa que empeoraban el proceso inflamatorio. Por lo tanto, descubrieron en pacientes con diabetes tipo 2 una nueva subpoblación de linfocitos T y establecieron una relación más evidente entre el metabolismo y el sistema inmune. Otro estudio en ese sentido que también empieza a unir ya con los mecanismos de las complicaciones tardías de la diabetes, en este caso diabetes tipo 2, es en personas sanas y en pacientes con diabetes tipo 2, en funciones de médula ósea, tras una citometría de flujo, aislaron células precursoras de médula ósea CD4 positivo, las incubaron en alta presencia de glucosa durante 30 días y vieron el perfil de maduración de estas células CD34 positivos que son precursores hematopoyéticos. Hicieron una citometría de flujo y encontraron una población de células monocíticas CD14 doble positivo, CD16, que en condiciones normales en personas sanas es una población muy baja de células. En estas personas con diabetes tipo 2, en su médula ósea, esta población estaba bastante escolada, estaba bastante aumentada, y el problema que tiene esta población de monocitos es que es altamente proinflamatoria y además libera grandes cantidades de TNF-alfa. Esta población
de monocitos se ha visto que tiene una estrecha relación con procesos de arteriosclerosis y en este caso pues también produce un daño en los islotes. Ya, y por último, centrándonos en los mecanismos implicados en la patogenia de las complicaciones, a mí había 3 estudios que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos trataban de responder a la pregunta de por qué hay pacientes con diabetes tipo 1 de larga duración que desarrollan complicaciones vasculares y otros que no las desarrollan o desarrollan menores cantidades de complicaciones cardiovasculares o vasculares. Entonces, lo que se hicieron fue, es un estudio noruego, trabajaron sobre una cohorte que hay en Noruega de pacientes con diabetes de larga duración, se llama la cohorte Dialog, y entonces buscaron pacientes que lo clasificaban sin progresión, es decir, que presentaban pocas complicaciones cardiovasculares, 34 pacientes, y pacientes que denominaban de rápida progresión, que presentaban, bueno, pues, bastantes complicaciones vasculares. Estos pacientes hicieron un análisis de expresión de genes de sangre y miraron los genes que se diferenciaban en la expresión. Entonces vieron que las personas, digamos, sin progresión o no progressors en inglés, pues tenían menor cantidad de genes que codificaban para la expresión de factores inmunes, menores cantidades de genes que codificaban para la expresión de la ruta de señalización OXPHOS. Esta ruta de señalización es una ruta que tiene que ver con la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa es la que genera el gradiente de protones en la membrana interna de la mitocondria y por lo tanto contribuye al funcionamiento de la mitocondria. Una menor señalización de esta ruta hace que la mitocondria, digamos, no sobretrabaje y por lo tanto no genere ese estrés oxidativo tan grande que podría explicar estas complicaciones vasculares. Y a su vez también vieron que había una menor expresión del receptor de fingosina 1-fosfato. Este receptor actúa sobre toda la ruta de señalización de los lípidos. Tiene muchas, digamos, implicaciones, pero bueno, en este caso la que a nosotros nos interesa, 2 de ellas, es que intervienen en los procesos de quimiotaxis y tráfico de células inmunes hacia el endotelio vascular. Por lo tanto, lo que han visto es que en estas personas con diabetes de larga duración y que tienen una rápida progresión, bueno, pues se están identificando mecanismos que tienen que ver con la fosforilación oxidativa y que tienen que ver también con el sistema inmune. Otra de las preguntas que trataron de responder es por qué los pacientes obesos que tienen diabetes tipo 1 desarrollan más complicaciones vasculares. Entonces, lo que hicieron es trabajar con pacientes, los dividieron en 3 terciles y estudiaron los coágulos, ¿no? Entonces, estos 3 terciles los establecieron en función de la tasa estimada de eliminación de glucosa, ¿no? Y esta tasa estimada de eliminación de glucosa, el primer tercil era por debajo de 7,96, el segundo tercil entre 7,96 y 8,99 y el tercer tercil por encima de 8,99. Entonces, lo que miraron es, por turbidimetría, digamos, miraron la densidad del coágulo y se vieron que los pacientes, bueno, ya lo sabéis, pero la tasa de eliminación de eliminación de glucosa es una manera de medir la sensibilidad a la insulina en pacientes con diabetes tipo 1 adultos. Entonces, bueno, pues vieron que los pacientes que tienen menos sensibilidad a la insulina tenían unos coágulos más densos. Miraron el tiempo de lisis del coágulo y vieron que los pacientes también con una menor sensibilidad a la insulina, por lo tanto una mayor resistencia, tenían un mayor tiempo de lisis del coágulo. Curiosamente, los niveles circulantes de fibrinógeno en estos 3 terciles de pacientes no variaban, luego no es una cuestión de cantidad de fibrinógeno circulante en plasma. Y luego hicieron estudios de microscopía confocal para ver las características de esta red de fibrina que hacía que estos digamos, coágulos fueran más densos. Esto es un coágulo de una persona sana, un coágulo de una persona con diabetes tipo 1 y que digamos, no tiene mucha resistencia a la insulina, y aquí del que tiene, fijaros que aquí la imagen de microscopía confocal da una red de fibrina mucho más tupida. Entonces, lo que proponen estos autores, que son un estudio del Reino Unido, es que más que cambios cuantitativos, son cambios cualitativos en el fibrinógeno, que hace que estos coágulos sean mucho más densos y que, por lo tanto, esto contribuya a las complicaciones vasculares. Y, por último, otro de los estudios también bastante llamativo es si es posible establecer una huella
una huella dactilar de expresiones de RNA, de microRNA. Los microRNAs controlan la expresión de muchos genes y que esté ligada a la presencia de complicaciones de diabetes tipo 2. Si esto fuera así, nos permitiría primero predecir qué pacientes evolucionarían a complicaciones de diabetes tipo 2 y luego, estudiando esta huella dactilar de microRNA y los genes sobre los que actúan, tratar de entender los mecanismos. Trabajaron sobre 31 pacientes sanos, 23 pacientes con diabetes tipo 2 y 93 pacientes con diabetes tipo 2 y complicaciones. Hicieron una secuenciación de microRNA y vieron que cuando se comparaban pacientes sanos frente a pacientes con diabetes tipo 2, pues habían 20 microRNAs, que quiero recordar, los microRNAs actúan regulando la expresión de genes, muchos genes, pues había 20 microRNAs que tenían una expresión que se llama diferencial. Y luego, cuando comparaban pacientes con diabetes tipo 2 con pacientes con diabetes tipo 2 con complicaciones, la cantidad de genes eran mucho mayor, eran 54 genes. Luego hicieron lo que se llama un análisis de Gene Ontology, es un análisis de jerarquía, es decir, ver esos microRNA sobre qué genes y qué jerarquía de genes y qué rutas de genes actuaban para tratar de entender un poco más lo que significaba esta huella. Entonces vieron que actuaban sobre genes de estrés oxidativo, y uno puede entender que el estrés oxidativo está implicado en las complicaciones de la diabetes, sobre genes de ciclo celular, sobre genes de senescencia celular, sobre daño de DNA, es decir, todas estas rutas están implicadas en la aparición de complicaciones de diabetes, sobre la ruta de señalización del TGF-beta, que aparte de actuar sobre el sistema inmune, es sobre el proceso de fibrosis, y sobre la ruta de señalización AGRAGE. Esta es una ruta que actúa también sobre, a su vez, en la jerarquía sobre estrés oxidativo, sobre la ruta de TGF-beta y sobre también las rutas de quimiotaxis y de atracción de células del sistema inmune hacia el endotelio vascular. Por lo cual, están tratando de buscar una huella que te permita ver qué pacientes van a evolucionar hacia un camino, y a la vez estamos tratando de averiguar mecanismos que puedan explicar el porqué de las apariciones de esta patogenia. Bueno, eso es todo. Esto es lo que yo he visto más interesante, y disculpar un poco las pistas. Muy bien, muchas gracias, Frank. Realmente era difícil interrumpiros porque estabais haciendo unas presentaciones brillantes, y la parte más básica, que siempre a los clínicos nos cuesta un poco más, ha sido tremendamente didáctico y no te debía cortar. Yo pido que suban todos, no tenemos tiempo para las preguntas que han aparecido y para algunas que me han surgido a mí durante vuestra presentación, pero realmente creo que lo importante era ver lo que vosotros habíais seleccionado y que desde mi punto de vista habéis hecho una muy buena revisión. Han habido compañeros, hemos llegado a un pico máximo de 170 personas conectadas, y yo creo que eso demuestra el interés que genera este congreso y sobre todo los ponentes que participaban. Yo les digo a los ponentes que sepan que las presentaciones van a seguir colgadas, que van a poder verlas, que las preguntas que veamos, si no se contestan, intentaremos contestarlas por correo electrónico, nos las pasará la Secretaría Técnica. Y sí quiero hacer una pregunta muy rápida a Pilar, que nos ha lanzado la doctora Barrio, la doctora Chico, y es si sabrías diferenciar o ponerte a favor, esto es dificilísimo, pero bueno, entre la Tandem Control IQ o la 780 de G. Esto, al final, por mucho que nos posicionemos nosotros, yo entiendo que el paciente, como tú bien has dicho, también tendrá que decir cosas. Pero bueno, dame tu opinión brevemente. Mi opinión es que necesitamos estudios que comparen una con otra, bien randomizados y bien diseñados para contestar a esa pregunta de cuál va mejor. Porque los estudios que tenemos ahora, y se planteó en alguna de las sesiones, pues depende de qué tiempo en rango de partida consiguen más o menos mejoría, con lo cual no son equiparables porque parten de basales muy diferentes. Entonces, aparte de la individualización de cada paciente y lo que el paciente prioriza y necesita, necesitamos hacer comparativos. Muy bien. Y doctora Riel, una pregunta rápida. ¿Inhibidores de SGLT2 en menores de 18 años? También la doctora Barrio. No, esta es de Andrés Mingorante. Tipo 2 y tipo 1, ¿eh? Porque claro, los pediatras ya empiezan a ver mucho tipo 2 en 16 años, 14, 15 años.
Bueno, es una pregunta complicada porque ya sabes que la mayoría de los ensayos clínicos que se han hecho se excluye ese grupo poblacional, ¿no? Esa edad. Probablemente tengan los mismos beneficios, con lo cual, bueno, pues un paciente diabético tipo 2 de 18 años con características que podamos iniciar el tratamiento como sobrepeso, pues en mi opinión está totalmente indicado. Ya raro sería que tuviese el pobre alguna complicación crónica que se beneficiase de los inhibidores de SGLT2. En cuanto a tipo 1, bueno, pues todavía en los ensayos que hay tampoco se han incluido ese grupo poblacional, pero bueno, habría que sopesar riesgos-beneficios y en tal caso, pues con un consentimiento informado y que el padre del menor sepa todas las complicaciones, pues a lo mejor fuera de off-label, pero yo no lo recomendaría por ahora. Estoy de acuerdo contigo. Y Xavier, quiero lanzarte una pregunta. Sé que lo has dicho, pero creo que es importante subrayarlo. Estamos en un escenario en el que en los últimos 5 años se ha publicado mucho de cardiovascular outcome, de resultados con inhibidores de SGLT2, resultados con GLP-1, etcétera. Y la realidad es que cuando hacemos cortes transversales de ver lo que hacemos en práctica clínica, tenemos una inercia terapéutica tremenda. ¿Cuál es la estrategia? Y tú estás en una posición que sé que estás trabajando mucho sobre esto. ¿Qué estrategia debemos hacer para conseguir que primaria, que cardiólogos, que nefrólogos, que internistas, que endocrinos pongan el tratamiento que nos dicen las guías y los resultados de los ensayos clínicos? Yo creo que translacionar lo que los documentos de consenso y aplicarlo en la práctica clínica, yo creo que es un verdadero reto. Yo creo que en estos momentos hay suficiente evidencia para poner de manifiesto que hay ciertas opciones terapéuticas que yo creo que casi no es ético no utilizarlas porque existe un beneficio claro. Otra cosa son los grises, pero los que existe beneficio claro, yo creo que en estos momentos no dar al paciente esta opción terapéutica, yo creo que es algo que debería cambiarse radicalmente. Entonces, hacia ese respecto, yo creo que evidentemente las aproximaciones para que los compañeros comprendan o conozcan realmente cuál debería ser la actitud, que quizás es una campaña por todos aquellos que nos dedicamos al campo de la diabetología a diferentes niveles de poder ir a la una en estrategia comunicativa y sabemos perfectamente que hay cosas que no funcionan. Las sesiones clínicas descendentes no funcionan. Discusión de casos, planteamiento de casos, escenarios clínicos, el planteamiento de algo que sea pragmático, fácil, asumible. Yo creo que esto es lo que hemos de transferir. Realmente hay pacientes que se benefician y que no podemos demorar, no deberíamos demorar la toma de decisión porque existen estos beneficios claros y que tenemos que implementarlo de una manera sencilla y fácil. Y esto mediante discusión de casos y que todas las sociedades, todos aquellos que nos dedicamos al manejo de la diabetes, en atención primaria y atención especializada, vayamos con mensajes similares, mensajes únicos, sino generemos cierta controversia y yo creo que esto no irá en pro de instalarnos en una nueva era y época, en esta tercera época que definía claramente Sharon al principio de su presentación que había planteado Silvia Inzuki, de la medicina basada en la evidencia y eso es lo que tenemos que implementar. Muy bien, totalmente de acuerdo. Gracias por tu comentario. Y Fran, te hago una última pregunta. Es curioso ver cómo en 5 años hemos dado también un cambio en lo que es la investigación básica. Había un protagonismo hace 5 o 10 años de lo que eran los islotes, terapias alternativas, trasplantes de islotes. ¿Cómo ha eclosionado la tecnología en diabetes, el páncreas artificial? ¿Y cómo han venido nuevos tratamientos para la diabetes tipo 2 para que la investigación básica se esté reorientando en ese campo de las complicaciones, de los mecanismos implicados, cómo abordar esos targets que desarrollan la enfermedad, lo cual es realmente de agradecer, ¿no? ¿Cómo tenéis esa facilidad desde la básica para moldear y adaptaros a los distintos escenarios, ¿no? Sí, bueno, nosotros tratamos de seguir, de aprender de los compañeros, de seguir el camino y sí es cierto que en la diabetes tipo 1 menos, pero la diabetes tipo 2 sí se ha avanzado más, se va más de camino de otros compañeros. Por ejemplo, yo estoy en el ciber de diabetes y colaboro mucho a través de la diabetes tipo 2 con los compañeros hepatólogos del Vicente Rocío, porque tratar de considerar la enfermedad como un conjunto y tratar de ir hacia una investigación
más orientada hacia los pacientes, porque al final es lo que da resultados, aunque es complicado, pero bueno, ese es el camino que hay que seguir, y siguiendo el camino de la investigación orientada a los pacientes. Sin olvidar que aún queda mucho que hacer en esas terapias sustitutivas y que seguimos ilusionados porque va a haber un pool de pacientes que se van a beneficiar de ellas, seguro. Bueno, disculpadme, tenemos que cortar ya porque realmente teníamos previsto 1 hora y media, nos hemos alargado. Creo que está justificado por la entidad del Congreso, por la entidad de los 4 ponentes que he tenido en suerte moderar. Daros las gracias por habernos enseñado tanto de lo que se ha dicho en esta semana de la EASD. Y nada, nos vemos las caras y nos tomamos unas cañas cuando nos lo permitan, pero deseoso de compartir con vosotros un rato. Muchas gracias a la audiencia y disculpadla que nos hayamos salido de tiempo, pero creo que estaba justificado. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.